Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, en esta semana estamos ya iniciando con nuestra segunda unidad. En esta unidad vamos a analizar lo que es la Guerra Fría y su impacto internacional dentro de lo que es la sociedad prácticamente a nivel mundial. Bueno, de esta manera empezamos a desglosar las diferentes temáticas. El día de hoy vamos a empezar con algo fundamental. Vamos a establecer cómo se dio la Guerra Fría y cómo se dividió prácticamente el mundo en dos grandes bloques mundiales. Bueno, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los héroes o los líderes de las potencias vencedoras como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética se reunieron en las conferencias de Yalta y Potsdam en 1945. En ellas se determinaron crear dos zonas de influencia. La primera, el bloque occidental liderado por Estados Unidos, que agrupó a varios países de Europa Occidental. Sus regímenes eran democráticos y capitalistas, se consideraban defensores de la libertad y la democracia. Tenemos el bloque socialista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Estuvo conformada por los países europeos ocupados por las tropas soviéticas en un avance contra Alemania. Sus regímenes eran socialistas, con una economía estatista y colectivista, y con gobiernos dictatoriales dirigidos por los partidos comunistas o sus aliados. Ahora bien, mientras que en Europa las zonas de influencia socialista y capitalista estaban delimitados, no ocurría lo mismo en continentes como Asia, África y América Latina, que prácticamente se convirtieron en zonas de disputa. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se reflejó bastante en el armamentismo. Ambas potencias tenían armamento nuclear, pero debido a que la tensión nunca llegó a desatar un conflicto militar, el enfrentamiento se empezó a llamar o debió a terminarse como la Guerra Fría. Esta Guerra Fría prácticamente la vamos a dividir por etapas. Durante 40 años que duró esta tensión entre los dos bloques, se pudieron identificar las siguientes etapas. La primera etapa, la consolidación de los bloques, es decir, mientras la Unión Soviética se ocupó en establecer gobiernos satélites en Europa, en la región de Balcanes, Estados Unidos, se instauró un plan para reconstruir la economía de Europa y Japón. Segunda etapa, la coexistencia pacífica. La tensión armamentista y la pugna ideológica se mantuvieron vivas, pero ambas potencias evitaron el enfrentamiento directo. Esto es muy importante. Tenemos luego la tercera, que es la distensión. El punto central de este periodo fue el intento eh, aparente, según otros, y muy débil, según otros, de realizar un acuerdo entre ambas potencias para limitar la producción de armas. Luego tenemos nuestra última etapa, el recrudecimiento de la tensión, es decir, la disolución de la URSS y el colapso de los gobiernos satélites. Esto dio lugar a que Estados Unidos lograra superar económicamente y tecnológicamente a la URSS, lo cual se precipitó en una crisis económica que condujo a la desintegración del bloque socialista. Obviamente que la disolución de la URSS no significó la desaparición del socialismo, que se mantuvo vigente en China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba, y la mayoría de estos países incorporaron reformas capitalistas. En ese fenómeno de dividir al mundo en dos bloques surgen los países no alineados. Muchos países de África y Latinoamérica no aceptaron el rol pasivo de que las potencias les asignaban en la política internacional. Por ello decidieron conformar un tercer bloque, designado como el Movimiento de Países No Alineados, y su primera reunión se realizó en la ciudad de Bandung, Indonesia, donde se acordaron los fundamentos del movimiento. Ahora, tenemos que entender que el movimiento de países no alineados estaba vinculado o está vinculado con el concepto del tercer mundo, con el cual se designa a las naciones que comparten problemas similares, tales como la dependencia de exportación de materias primas, altas tasas de analfabetismo y pobreza. En ese sentido, se realizó una conferencia de Belgrado y se conformó de manera oficial este Foro de Naciones sobre las siguientes bases. La primera base, no adherirse a ninguno de los bloques y mantener su independencia. Segundo, promover el desarme y el fortalecimiento de la ONU. Tercero, apoyar el desarrollo de los pueblos, promoviendo la estructuración de las relaciones entre los países. Aunque este movimiento se ha convertido por momentos en un importante foro internacional de diálogo entre países, las divergencias internas ocasionaron que su influencia internacional
sea mínima, es decir, no se deje notar. En ese contexto vamos a conocer cómo fue la evolución del bloque capitalista o, como decimos comúnmente, Occidente. Bueno, tenemos que entender que esto surge del auge industrial respecto a lo que fue Occidente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se preocupó por la reconstrucción económica de Europa y con ese propósito desarrolló el programa de recuperación europea, el Plan Marshall, que benefició a los países de este continente con más de 13 mil millones de dólares gracias al financiamiento. Las naciones golpeadas por la guerra pudieron recuperarse en la década de 1950. La evolución económica occidental desde la posguerra tuvo dos etapas. La primera etapa fueron las décadas doradas, el crecimiento industrial, donde Estados Unidos, gracias a sus recursos naturales, se convirtió como la primera potencia económica mundial, liderando la producción industrial y controlando los flujos internacionales de capital. Europa y Japón, que también tuvieron crecimientos económicos importantes, quedaron, sin embargo, subordinados a los estímulos norteamericanos. La segunda etapa es marcada después de la década de 1970. En la economía occidental estuvo marcada por la crisis, esta es la segunda etapa, y el debilitamiento de Estados Unidos, que dejó de ser el principal centro industrial y financiero del mundo. Japón, la Comunidad Europea, los países del sudeste asiático y finalmente China en el nuevo siglo superaron en tecnología y productividad a Norteamérica. Y ahí surge lo que es el término de la globalización. Ahora, los países europeos del bloque occidental mantuvieron políticas internas similares, y similares a las que se aplicaron en los gobiernos de Estados Unidos y Japón. Por ejemplo, tenemos el estado de bienestar. Aquí los estados europeos adoptaron políticas con el objetivo de redistribuir la riqueza entre los diferentes sectores de la sociedad, imponiendo tributos a la generación de ganancias, la propiedad y las actividades económicas. Los ingresos se invirtieron tanto en educación y la salud gratuita de todos los ciudadanos que pertenecían al Estado. Luego tenemos el neoliberalismo. Cuando la crisis del petróleo y otras posteriores dieron el crecimiento industrial de las décadas doradas, las mayores potencias capitalistas asumieron políticas de recortar el número de empleados públicos, redujeron las prestaciones estatales gratuitas, educación y salud, y tendieron a evitar la regulación o control estatal sobre las actividades económicas. Y bueno, de esa manera se conoce como el neoliberalismo. Ahora, en ese sentido, vamos a analizar cómo fue la evolución tecnológica productiva. Las décadas doradas del capitalismo industrial estuvieron basadas en dos modelos. Vamos a analizar el primero, que es el Fordismo. Este se aplica en grandes fábricas en las que a través de una cadena de montaje, los obreros, apoyados por sus maquinarias, producen artículos en serie idénticos, tanto en forma y en calidad y en grandes cantidades. En Japón, por ejemplo, también se desarrolló otra teoría que es el toyotismo. ¿A qué se refiere? Prácticamente este responde a las condiciones deterioradas que tuvo el mercado durante la crisis de los 80s y 90s, caracterizado por ejemplo por la baja demanda de productos, la competencia de nuevos centros industriales en Asia y Latinoamérica. El taoísmo, por ejemplo, consiste básicamente en desconcentrar el proceso productivo en pequeños equipos de trabajo, que pueden operar en diferentes ciudades o países donde se consiguen los insumos o se pueden pagar salarios más bajos. Y cada unidad se especializa en la producción de una parte del producto que luego será ensamblado en las plantas principales de la empresa. Así, de esta manera, funcionan estas dos ideologías, especialmente el toyotismo. Ahora, en el aspecto económico, para poder unir a toda Europa, se crea un organismo que es la OTAN. En 1949, los países de Europa Occidental y Estados Unidos crearon la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, o OTAN, como un recurso natural de contención, frente a los que consideraban el avance comunista por el continente. Estados Unidos y sus aliados europeos extendieron una red de bases militares por todo el mundo, con el fin de ganar posiciones desde cuales enfrentar a la ex Unión Soviética como tal. En ese sentido, también se crearon otras alianzas de forma regional, por ejemplo, la Organización del Tratado de Asia Sudeste,
la Organización del Tratado de Oriente Medio. Incluso Norteamérica y la Unión Soviética se enfrentaron bastante en lo que es la carrera espacial, con el propósito de explotar y dominar el espacio exterior. El despliegue tecnológico empleado en la carrera espacial servía como propaganda y advertencia del poderío que tenía cada potencia. Prácticamente aquí estamos hablando de una carrera espacial, ¿no? Entre dos países o dos bloques para poder lograr algo nuevo. Bien, chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda la explicación. Estos aspectos ideológicos y políticos de la Guerra Fría son fundamentales para que podamos entender esta temática en el día de hoy. Bien, muchas gracias chicos por su atención. Nos vemos la siguiente clase.